35 años después y por primera vez hacen su primer congreso. Q-Buddies FMLN. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Giovanni Galeas. Él es ex miembro del ERP Histórico, una de las organizaciones del FMLN Histórico. También nos acompaña Jorge Villacorta. Él es ex miembro del Frente Democrático Revolucionario, o ex miembro del FDR, debo decir. Bienvenidos, caballeros, a República. Gracias. Muchas gracias. Bueno, este fin de semana inicia, o mejor dicho, este día inicia el primer congreso en 35 años del FMLN. ¿Por qué esto es significativo, Giovanni? Bueno, en la izquierda el congreso es una tradición. Es el ayornamiento, la puesta al día de un partido, la revisión de sus estatutos, de su doctrina, ¿verdad?, de su táctica y su estrategia. Es el consenso que se logra en el rumbo, digamos, ya estratégico de un partido. Eso es un congreso. Normalmente se hacen con más frecuencia. Hacerlo, no haber hecho ninguno en la posguerra es bastante anómalo, digamos, por decirlo menos. Me quedaría con eso de entrada. A ver, totalmente de acuerdo. Es una cultura, para decirlo de alguna manera, política de los partidos de izquierda, la realización de congresos que se caracterizan por hacer un diagnóstico tanto de la realidad del país, histórica, que tiene que ver con el tema económico, con el tema social y obviamente con la situación política. Eso es usualmente lo primero. Y segundo, ya se entra, bueno, frente a esa situación, ¿qué tiene que hacer el partido? Y eso implica aspectos de carácter interno como también de expresión hacia afuera. Interno es organización, es formación, es estructura de partido, distribución de cargos, y obviamente hacia afuera es lo que se da en llamar cuál es la línea política. Muchas veces en algunos congresos, como resultado de transformaciones grandes, como en este caso, pasar de la guerra a la paz, a la posguerra, y convertirse en un partido político en el marco de un sistema de representación, de un sistema representativo de partidos políticos, implica realmente un cambio de una fuerza, por eso frente, estructurada de 5 partidos políticos militares, y pasar a convertirse en un partido político en esto demandaba todo un análisis también de, bueno, cuál es la posición ideológica del partido, no solamente el tema político de qué hacer, sino, bueno, cuál es el lineamiento, hacia dónde, cuál es el proyecto histórico del partido que se va a asumir para que la población conozca hacia dónde quiero llevar el país. Eso es parte de un congreso. A mí me parece, sí, importantísimo que por fin, 23 años después de ser partido legalmente inscrito, el FMLN hace este esfuerzo de un congreso que, como lo vamos a ver en unos minutos, a mi gusto, me parece, o a mi conocimiento, en mi gusto, ha hecho un esfuerzo bastante interesante en cuanto a construir realmente un congreso en el sentido histórico a que nos tiene acostumbrado la izquierda. Bueno, Giovanni, para casi el 60% de la población, ellos tenían apenas 6 años cuando se estaba firmando la paz en este país. De repente no saben de dónde viene el frente. Eran 5 organizaciones, tengo entendido, con 5 ideologías distintas. ¿Es así? Bueno, matices ideológicos, digamos, ¿verdad? Era un arco que iba desde el Partido Comunista, cuyo nombre lo dice todo, Partido Comunista, bastante afín al antiguo PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética, en términos ideológicos y de fuente ideológica y tal, desde el Partido Comunista, pasando por la CFPL, que era un desprendimiento del Partido Comunista y por tanto bastante cercano en términos generales a la ideología comunista, con algún matiz, pues, un poco más radical, digamos,
pasando por el ERP, que es un partido de origen social cristiano básicamente, y ahí en el desarrollo histórico con un matiz socialdemócrata, pero su origen es básicamente social cristiano con algunos elementos de marxismo, de este marxismo que fue renovado en Europa y que se alejó un poco del marxismo soviético, digamos, ¿no? El PRTC, que era un desprendimiento del ERP, y la RN, que también es un desprendimiento del ERP. Entonces, como vemos, no son en realidad 5 organizaciones radicalmente distintas, sino familias, ¿verdad?, donde hay una familia comunista y una familia social cristiana con algunos desarrollos socialdemócratas. En realidad esos son los dos campos ideológicos que juegan en la historia del ERP, pero debo agregar algo. Aunque digamos que el origen es socialdemócrata, o digo social cristiano y con algunos desarrollos socialdemócratas, en una agrupación de izquierda que se atomizó en RP, PRTC, ERN, y una más clásicamente comunista, marxista-leninista, que es el Partido Comunista, que se divide luego, se desprende luego las FPL de ahí. En ambos bloques hubo eso que muchos consideran, yo también, una aberración en la izquierda, que es el izquierdismo justamente. Y quizás el más brillante estratega, no filósofo, pero estratega de la izquierda en términos universales, en términos de toda la historia de la izquierda en todos los lugares, sea Lenin, Vladimir Ilich Lenin. Y Lenin definía literalmente el izquierdismo como enfermedad infantil del comunismo. La enfermedad senil puede ser ya el culto a la personalidad y el nepotismo y estas cosas, ¿no? Pero básicamente define al izquierdismo como enfermedad infantil, y lo que quiero señalar es que en los dos campos, tanto en la familia comunista como en la familia más heterodoxa, digamos, se dio el izquierdismo, el ultraizquierdismo incluso. ¿Cómo podríamos definir eso de izquierdismo? Hay fases en la historia en las que los líderes, yo recuerdo que hubo en el ERP una tendencia incluso tan temeraria, tan peregrina, increíble, podría ser hasta surrealista de eso, que un tiempo el ERP se definió, por lo menos un sector importante de la dirección del ERP, se definía como pro-albanesa, de un señor demente, loco, Elber Hoxha se llamaba, ¿verdad? Este señor, un líder muy exótico. Había otra facción de la dirección del ERP que era pro-China, maoísta en términos duros, ¿verdad? Pero ya solo el hecho de que hay una facción pro-albanesa en una guerrilla salvadoreña, ya es folclórico eso. Y en el otro bloque, en el bloque comunista, que son la FPL y el PC, hubo un momento en que hubo una tendencia igualmente peregrina que fue encarnada en diálogo, totalmente adversa al diálogo. Y su consigna central es: no vamos a dialogar jamás sobre montañas de cadáveres, y la sangre derramada será vengada. Sobre esas bases, digamos, consignas son expresiones concentradas de líneas ideológicas, y sobre esas bases se hacía imposible cualquier viso de solución política, negociada, dialogada del conflicto. ¿Cómo se resolvieron? En los dos casos, en el campo más heterodoxo y en el campo más ortodoxo, se resolvieron por medio de tragedias. En un caso está la muerte de Roque Dalton, ¿verdad?, como emblema de un debate improductivo, mal llevado a cabo, sin Congreso, incluso desbordando los órganos de partido, ¿verdad? No fue un Congreso, allá meritaba un Congreso. Y en el otro caso, con una tragedia mayor, que fue el suicidio del comandante Marcial, el asesinato de Ana María, presuntamente por orden del comandante Marcial, ejecutada por gente del entorno de la comandancia de la FPL, y fueron dos casos emblemáticos que manchan la historia del FMLN, pero que evidentemente fue capaz esa fuerza llamada FMLN de remontar esas dificultades, superarlas. Y con esto termino. Si lo propio de la política, lo fundamental en la política es conquistar y preservar el poder, cualquier crítica a este FMLN debe ser relativizada en función de que este FMLN, esta dirección del FMLN, con todas las críticas que podamos hacerle, ha logrado lo que es lo máximo en política: conquistar el poder y preservarlo, es decir, ganarle en una primera elección y refrendar la presidencia en una segunda elección.
Esto no es cosa sencilla, y el equipo de conducción que logra esto, este equipo, ese aplauso se lo merece. Algo han hecho bien, porque no es fácil ganar elecciones democráticamente, ¿verdad? Okay. Para los que recién nos sintonizan, estamos hablando precisamente del FMLN en este momento de los 70, porque tenemos que poner el contexto para tratar luego de entender a dónde se encuentra actualmente el FMLN. Ya hablaba Giovanni de ese izquierdismo. Ese izquierdismo, don Jorge, ¿se habrá dado simplemente porque las circunstancias en los años 70 eran tan hostiles hacia los grupos que eso terminó radicalizándolos? Intuyo yo que no es fácil ver a tus compañeros masacrados, muertos, asesinados de una manera completamente vil, ¿verdad? Y eso te produce algo como ser humano de emociones, y probablemente eso te radicaliza y te produce eso que Giovanni ya llama izquierdismo. Sí, pero no olvidemos que en ese momento, igual sucede siempre, inciden también los fenómenos internacionales. Okay. Es decir, las izquierdas, estos 5 partidos políticos con ejército, porque cada uno tenía su propia estructura político-partidaria y su ejército, y por eso insisto, son frente. El frente no es una sola cosa, son 5 partidos distintos con sus propias tácticas, con sus propias estructuras logísticas. Así hicieron la guerra. Muchas veces no había ni coordinación, se separaban en distintos frentes y hacían acciones no necesariamente coordinadas en detalle, a pesar de que, claro, había una línea general que daba un elemento importante, la comandancia general. Fíjense que es el fenómeno más interesante que incide en esto que estamos viviendo ahora. El FMLN no tuvo un comandante general, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba. Era colectivo, porque eran 5 partidos políticos, entonces había una comandancia general. Es interesante esto porque eso hace que las cúpulas de los 5 partidos se acostumbraran a tomar decisiones colectivas, y creo que el ejemplo es el presidente Sánchez Serén, que viene de esa cultura de tomar decisiones en colectivo y no una decisión individual, ni un comandante líder sabelotodo que te lleva a vicios tremendos de elevar la personalidad casi a fórmulas de Dios, como en algunos lugares se ha dado. Ejemplo, bueno, el ejemplo chino con Mao, Kim Il-sung, el ejemplo de Kim Il-sung, el Vietnam, pero Vietnam también influyó en estas posiciones partidarias. Los grupos social-cristianos al cual yo pertenecía, pues se creó y se desarrolló en el mundo de cristianos para el socialismo. Hicimos todo un esfuerzo por encontrar esa relación entre el humanismo cristiano y el marxismo humanista. Es decir, todo eso es cierto, tenía una base real de un país excluyente, con un autoritarismo militar, con una oligarquía cerrada, en niveles extremos de pobreza y de represión. Se cerraron todas las vías electorales. Cuando yo era demócrata cristiano, hicimos todo el ejercicio hasta de llevar de candidato a un coronel, de candidato, y hasta ese le robaron las elecciones, ya no digamos a Napoleón Duarte. Entonces, al llegar a ese agotamiento y mantenerse la represión, pues hombre, se generaron distintas formas de lucha. Y ahí surgen, insisto, inspiraciones en formas de lucha. Vietnam, China, que influye en lo que ya Giovanni ha descrito. Ahora bien, ¿qué sucede ya en el 80? Recuerde usted que el FDR, que está formado por el Movimiento Popular Social Cristiano al que yo pertenecía, el MNR, Movimiento Nacional Revolucionario, y algunas organizaciones de sociedad civil, se crea en mayo, el Día de la Madre, por cierto, de 1980, y el FMLN se estructura hasta en octubre. Y luego es que surge esa alianza entre FDR y FMLN, en que el FDR tiene una tarea político-diplomática y la parte de apoyo diplomático y la línea, si usted quiere, más de búsqueda de concertación y de mecanismo
de diálogo para un proyecto negociado, y el FMLN con un doble rol, siguiendo también el tema de la negociación y construyendo esa parte, pero manteniendo el instrumento de lucha armada permanente con dos posibles salidas. O nos íbamos por un sistema de una insurrección clásica, como la cubana o la nicaragüense, a la que se le apuesta hasta la ofensiva final, o se iba por un mecanismo de negociación. Y yo me acuerdo muy bien en los debates de FDR-FMLN, en la que se decía, no, mira, es que la negociación es el corbatín del FRAC. No es otra cosa, la guerra es el FRAC. Y llega un momento que nosotros decimos, miren, no va a haber insurrección, no es posible, va a ser solución política negociada. Entonces, ese debate, gracias a cómo terminó, bueno, terminamos en un proceso real de negociación como resultado de una acción de guerra que llegó a demostrar que no era posible que el ejército ganara militarmente, el apoyo norteamericano se cae con la muerte de los jesuitas, pero es otro elemento internacional clave. Cae también el muro de Berlín y por consiguiente el socialismo real entra en crisis, y eso influye a la hora de decir, bueno, miren señores, sentémonos a negociar de verdad, esto es lo que yo tengo en mi cuenta de ahorros, eso tenés tú, y se negocia desde fuerza, no se negocia en debilidad. Mire el ejemplo colombiano, es otra forma de resolverlo. En el caso nuestro se hizo desde una posición de dos fuerzas, tanto la institucional gobierno, en ese caso Arena con Freddy Cristiano a la cabeza, y por otro lado entonces el proyecto contrainsurgente, que llega a un momento de negociación. Okay. A partir de ahí vamos a llegar a los acuerdos de paz. De ahí para ¿Tú querías agregar algo, Giovanni? Es que oyendo al doctor me provoca decirlo, un reconocimiento que muy pocas veces se ha hecho, precisamente cuando yo señalo el tema del izquierdismo, de esas fases de radicalización que como urticaria infantil son superadas con los cuidados maternos, ¿verdad? Porque a eso se refiere Lenin, es una gran ironía. Quien nos ayudó permanentemente, quien le ayudó a la izquierda salvadoreña a superar esas fases izquierdistas fue precisamente gente del FDR. No solo cuando ya eran FDR, sino desde mucho antes, cuando eran demócratas cristianos, MNR, o socialdemócratas y demócratas cristianos, social cristianos. Este equipo a la que pertenece el doctor, y de manera emblemática Manuel Ungo, ese equipo tuvo una importancia estratégica en que el FMLN superara sus radicalismos ideológicos ortodoxos que no lo hacían viable. No lo hacían viable. Yo no sé si usted coincide conmigo, doctor, en el papel sumamente estratégico que tuvo en este sentido el doctor Ungo. Usted en general, claro, pero el doctor Ungo en especial, claro, ¿verdad? Moderándole un poco esa emocionalidad que tú dices a los líderes guerrilleros que de repente pensaban con el hígado, aunque fueran brillantes, aunque fueran muy inteligentes, pero como tú dices, la situación de guerra quizás los exaltaba, los exasperaba, un tema de edad también, un tema de cultivo. Ungo era un hombre que había viajado, que había vivido, que había leído, ¿verdad? Un socialdemócrata, muy reconocido, por cierto, en el mundo. Es decir, la sabiduría y la moderación de un hombre como el doctor Guillermo Manuel Ungo suaviza, digamos, o domestica ese temperamento, digamos, joven, emocional, en una tensión salvaje. Difícil, en una tensión difícil, pero lo logra. Sectario y faccionalista, quizás. La clave es el elemento del realismo. El realismo, el ver la realidad y ver hacia dónde y cuáles son los límites, hasta dónde podemos avanzar y llegar. Yo creo que eso, claro, Memo era parte de la Internacional Socialista, el FDR, y nosotros cuando éramos demócratas cristianos, pues éramos parte también de todo ese movimiento demócrata cristiano, y luego en el FDR el pensamiento y la orientación ideológica social cristiana estaba ahí presente. Y por eso desde un principio, desde el 80, nosotros planteamos que la solución iba a ser una solución político negociada. Ok, como decía, nos quedamos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a tratar de comprender por qué el FMLN se maneja como se maneja, porque en parte es parte de la cultura heredada quizás de su formación como jóvenes y luego como líderes guerrilleros. Ya volvemos.
Bueno, Giovanni, algunas ocasiones cuando nosotros como entrevistadores preguntamos a la gente del FMLN, siempre suelen ser como muy disciplinados y alineados al discurso del partido. Y alguna gente de repente no se explica por qué. Hay un concepto que tú ya lo has mencionado anteriormente aquí en República y es el concepto de centralismo democrático. Quisiera que nos explicaras un poco esto y cómo de repente esto baña al FMLN. Esta es una teoría de organización de un genio de la estrategia y de la táctica revolucionaria que es Lenin, ¿verdad? Que crea esa modalidad de organización política, de organización de partido, que es el centralismo democrático. Esto supone que un partido no es un partido de masas, como lo pudo ser en un momento la democracia cristiana, sino un partido de cuadros, ¿verdad? Un partido de cuadros que es la espina dorsal de una sociedad y que funciona por delegación. La sociedad delega en el partido delega en la comisión política o comité central, y el comité central delega en un secretario general que se vuelve prácticamente un dios, y que se llama a veces Fidel Castro, a veces Kim Il-sung, a veces Mao Zedong, a veces Hugo Chávez, ¿verdad? A veces Cayetano Carpio, ¿verdad? Y estas son deformaciones. Claro, lo que pasa es que el centralismo democrático dota a un partido revolucionario de una disciplina, le garantiza una cohesión interna, ¿verdad? Porque quien no se alinea o se va, ¿verdad? En algunos casos se muere, en algunos casos en un accidente aéreo o a alguien se le escapó un tiro por accidente, ¿verdad? Ya ha pasado en la historia. Digamos que esto es una herencia leninista, y Lenin tuvo cosas muy buenas y cosas malas. Yo quiero decir al respecto, para terminar el tema del centralismo democrático, el siglo XX le enseñó dos cosas a la izquierda, o muestra dos cosas en la izquierda. Una es que sus victorias fueron logradas con unos niveles de heroísmo, de sacrificio, de nobleza, de altura de miras. Ahí hay persecución, hay desaparecimiento, secuestro, tortura, cárcel, muerte en condiciones tal, y casi todos los combates que libró la izquierda en el siglo XX fueron en suma desventaja, pero logró victorias como la revolución bolchevique, la revolución cubana, la sandinista, el Asia, China, Corea, Vietnam. Pero dicho esto, este es un aspecto de la historia de la izquierda. El otro aspecto es que con esa vía, y aún con esa historia hermosa, en muchos sentidos épica, dramática y tal, se constituyen regímenes que terminaron siendo totalitarios, y que esas formas de organización ortodoxas y que esas formas de conducción, por ejemplo el centralismo democrático, que parecía adecuado en aquellos momentos, llevó a instituir regímenes inviables, tan inviables que fueron desmontados sin tirar un tiro, ¿verdad? Que implosionaron, digamos, y ahí está el muro de Berlín como ejemplo. Quiero decir esto, ¿qué es lo que demostró? Un país que necesita levantar un régimen, que necesita levantar muros para que sus ciudadanos no salgan, o que intercambia justicia por libertad, es decir, te voy a dar de comer, te voy a dar educación, te voy a dar salud, te voy a dar transporte, te voy a subsidiar la vida. Modestamente, pero vas a tener garantizado todo, todos van a tener, ¿verdad? Todos van a tener. Pero te voy a quitar un poco de tu libertad. Y a veces no era poco, sino mucho. No puedes salir, no tienes libertad de asociación, no puedes sindicalizarte, no puedes formar otro partido político, no puedes oponerte políticamente al partido, ni cuestionar sus directrices. Y vas a hacer lo que el partido dice que hagas. Esto no es una caricatura, es lo que pasó en China, es lo que pasó en la Unión Soviética, es lo que pasa en Corea, ¿verdad? Y bueno, Cuba está saliendo de una forma opresiva, de un régimen opresivo, abriéndose con dificultades cada vez más, pero saliendo de esa forma. Quiero decir lo siguiente para cerrar. Hay democracia en el capitalismo, esto también nos lo enseñó el siglo XX. Es posible la democracia en el capitalismo clásico al menos. El neoliberalismo sí cierra los espacios democráticos, pero el capitalismo en general permite la democracia. Pero no hay socialismo sin democracia. Eso nos lo enseñó el siglo XX. No puede haber socialismo sin democracia. Y cada vez que los socialistas suprimen democracia, suprimen libertades, se vuelven inviables y enfrentan gravísimos problemas con sus sociedades. Ahí está Venezuela, que ha hecho muchas cosas en función de la sociedad, de los excluidos, muchísimas cosas.
pero han conducido autoritariamente esa dirección al socialismo, por una razón, porque no hay socialismo sin socialistas. El socialismo no se decreta por orden de un teniente coronel. Desde ahora en adelante y mañana a las 7:30 todos amanecemos siendo socialistas en este país. No se puede. Tiene que haber socialistas. Para eso tienes que persuadir a una parte importante de la sociedad que supere al 50% y que gane elecciones y que en un proceso gradual nos vayamos acercando a esa forma ideal, utópica que es el socialismo, pero por la vía democrática. Eso creo que es lo que ha aprendido el FMLN y eso para mí merece un aplauso a este grupo de dirección. Han entendido que no se puede cambiar de sistema como cambiarse de camisa y de que hay que administrar el capitalismo, llevar la dirección socialista, pero a través del camino convencional, que es, hay que desarrollar lo que todavía nos queda de estructura capitalista, y ahí nos iremos encaminando a un horizonte, a una utopía. Termino con esto nada más, ya me alargué, pero termino con esto que para mí es importante. Creo que la izquierda salvadoreña, representada por el FMLN, ha entendido, ha comprendido estas lecciones y por eso es que no está hablando de cambio de sistema, sino de cambio de modelo, de otro modelo capitalista que no es el neoliberal. Aquí suelen haber confusiones en este sentido. No dejan de ser socialistas según su estatuto y revolucionarios, y está bien que lo sean, y está bien que lo sigan siendo, pero han entendido que esto es gradual, que el socialismo no es un método para salir del subdesarrollo, es una consecuencia del desarrollo, incluso según Marx. Ok, vamos a abordar más adelante precisamente la visión que el rol del Estado debe tener de acuerdo al FMLN, o por lo menos la percepción que nosotros tenemos de él. Pero quisiera ir con usted, don Jorge, cuando hablamos de centralismo democrático, por ejemplo, ese centralismo democrático lo que en un momento dado, por ejemplo, llevó a la exclusión de importantes miembros del FMLN que no eran parte del Partido Comunista? En parte sí, pero allí está saliendo, es un FMLN que viene de una concepción de la guerra y muchísimo más marxista, que se enfrenta a posiciones al interior del FMLN más tendientes a una socialdemocracia, a un modelo socialdemócrata. Eso entra en contradicciones internas y obviamente hay exclusiones que van desde el uso del padrón y quiénes están y quiénes no, etcétera, hasta otras formas, y termina entonces quedándose más cerca y compartiendo mucho más aspectos de carácter político ideológico, la gente que viene del PC y la gente que viene de las FPL, y tal como dijo Giovanni, pues recordemos que las FPL es una decisión precisamente del Partido Comunista. Por consiguiente, la relación político-ideológica es muchísimo más cercana que lo que era con el RP o con la RN, con el PRTC. Entonces, así se explica la salida de ciertos cuadros que tenían una visión distinta a la visión que en ese momento tenía el FMLN. Como Joaquín Villalobos, Facundo Guardado, Ana Guadalupe. Sancho. Ahora bien, lo interesante es que ahora, por lo que más o menos sabemos del Congreso, de los documentos del Congreso, que por cierto no han sido públicos, son privados, ni siquiera se han distribuido, aunque han tenido una enorme difusión al interior de las bases del frente y debate. Allí, cuando uno, por lo que uno ha sabido, pues hombre, hay un cambio interesante que va desde formas de políticas de alianza, donde ya no hay ese tipo de exclusiones, pero también posiciones realistas sobre qué se puede construir en El Salvador, qué tipo de modelo o qué tipo de adaptaciones hay que hacerle al modelo para que sea realmente posible en esa ruta y de avance hacia a lo que no van a renunciar, que es a una visión del socialismo. Sí, pero en este momento estás en una etapa en el que tus posibilidades te dan para estos cambios. Ahí podemos tener debate. Alguien decía, mire, entiendo que Medardo, estamos y hemos hecho un esfuerzo en estos dos gobiernos por parar el neoliberalismo o comenzar a golpear o a sustituir el neoliberalismo.
cuando uno pregunta, bueno, pero ¿cuáles son esas medidas? Y tú me dices que es la política social, entonces algunos, yo por lo menos digo, pero nada, pero la política social que me has planteado son medidas asistencialistas, no son estructurales. Pero bueno, pero eso es lo que tú puedes hacer en una situación como la que estamos ahora. Si a mí me decís, no, mira, vamos a echar para atrás el tema de la propiedad sobre bienes que eran del Estado, telefonía, energía eléctrica, transporte, y lo vamos a volver a pasar en manos del Estado, hombre, pudiera decirte, eso sí es desmontar. Pero por eso Medardo hace el énfasis, doctor, y dice, hemos parado, por lo menos claro, se paró el proceso privatizador. Claro, el problema es que no hay nada que privatizar. Arena, vamos a hablar de eso. Arena lo privatizó vamos todo. a hablar de eso en minutos, pero quisiera volver siempre al tema del centralismo democrático. Sí, como decía Giovanni, es el pueblo el que delega el poder en el partido, y el partido luego en un comité político y luego en un secretario general. Sí. Podemos decir que el actual FMLN... El FMLN no es eso. No es centralista Tiene democrático. elementos. No es el actual comité, miembros de la comandancia histórica del FMLN. ¿Dónde está el comandante general? No, así funcionaba la familia comunista en el histórico, en los 80. Es decir, el comandante Marcial era el comandante en jefe. Y Shafiq era el comandante Simón y mandaba. Pero de cada organización. Ajá, exacto. Eso no funcionó en la RN. No, del FMLN. Era una federación. Por eso insistí que el FMLN era una coalición de partidos. Y ahí entonces ya no tiene ni comandante general, sino que tiene una comandancia colectiva. Hay centralismo democrático, sí, pero no es el centralismo ortodoxo, sino que es una forma de administrar el partido. Eso sí. A eso perdóneme, tiene elementos. ¿Se consideran ellos sujetos históricos de ese proyecto y por eso es que aún conservan sus posiciones de dirigencia? No, yo creo que los liderazgos son porque las bases del partido comparten sus puntos de vista de esos liderazgos, perdónenme. En este momento el Congreso que ha debatido a nivel de base toda la evaluación que tienen de la situación política, de la situación económica y de qué hacer con el partido, y han concluido en documentos que van a aprobar en las próximas horas. ¿Hay cuestionamientos sobre esa dirección? Sí los hubo, pero no como para decir, aquí viene otra candidatura a secretario general, como para decir, bueno, va a haber debate interno. Eso no apareció esta vez, es decir, las bases han compartido esto, seguramente por lo que tú decías, que son los éxitos también electorales. Ganar elecciones 2 veces y mantener el poder ha sido importante, aunque obviamente en la última elección se ganó por 6,000 votos. No, claro. Y en la elección anterior, Mauricio, con todas las que tenía ventaja, también ganó por una porcentaje. 250,000. Sí, pero un porcentaje en total relativamente bajo, no andaba por el 70, a ver, entre el 7%, no recuerdo exactamente, pero esta vez ni siquiera llegaste al 1%. Eso tiene que ser seguramente evaluado desde el punto de vista del tema electoral en este Congreso. El partido deberá plantearse formas distintas de conducción, seguramente más abiertas, menos centralismo democrático y más democracia interna. Ahora, Giovanni, quizás para aterrizar el tema, ¿por qué el comité político del FMLN sigue siendo casi el mismo del final de la guerra, en oposición, por ejemplo, a los coenas que ha habido en el Partido de Arena? Si no es, por ejemplo, es lo que creo, y de repente estoy equivocado, porque se asumen como sujetos históricos dueños de este proyecto que ellos llaman FMLN. No, yo ahí creo entender una cuestión, y también es parte de lo que el doctor llamaba realismo político, pragmatismo le llamo yo. Pragmatismo es, en mi definición, es la defensa inteligente de los principios, en realidad. Y es una cosa, los que tienen la experiencia de toda la lucha guerrillera, de la fundación del FMLN, de las guerrillas en El Salvador, luego toda la guerra y luego todo el proceso de posguerra, son ese equipo de dirección, incluyendo a Norma, a Lorena, a Nidia, a Medardo, a Salvador Sánchez Serén y otra gran parte de todo ese equipo que está en la dirección política, Jeremías,
Blandino Nerio, pues. A Merino. Sí, Merino, por supuesto. Vaya, ellos tienen toda la experiencia acumulada. Ellos han pasado por todos esos problemas que he señalado, incluyendo esos problemas gravísimos de dispersión, divisiones, muchos problemas muy graves que se pasaron en el camino, pero también fueron los que lo superaron. Los que superaron la tragedia de Marcial y Ana María, la tragedia del tema Dalton, superaron y llevaron al FMLN hasta el punto donde por primera vez en la historia la izquierda gana unas elecciones electoralmente, pero antes ha creado las condiciones para que no sea posible el fraude, que no se la arrebaten otra vez, porque el equipo al que él perteneció de la Democracia Cristiana ganaron 2 elecciones presidenciales consecutivas, 72 y 77, y se las robaron, porque no habían las condiciones para que eso no pasara. Ahora sí existían, y en parte las creó el FMLN, en parte fue una buena administración política de Arena en el poder. Entonces, ¿por qué esta dirección está ahí? Por un principio, no se cambia lo que funciona. Okay. Lo que funciona no se cambia. Listo, tengo que ir a la pausa, don Jorge, pero ya regresamos y le doy la palabra. Ya volvemos. Bueno, don Jorge, usted quería agregar algo. No, que esta situación que usted señala puede convertirse en un problema para el partido. Un partido que no renueva cuadros, que no prepara liderazgos nuevos, después tiene dificultades. Yo creo que el FMLN seguramente en estos elementos de los documentos del Congreso considerará la necesidad de tener una evidente renovación de cuadros que vayan sustituyendo la generación. Usted mencionaba Arena. Arena ha comenzado a ser parte de eso, pero perdóneme, ahí también hay centralismo democrático. Perdóneme, si los dueños del partido seguirán siendo Freddy Cristiani, y serán los Poma, y serán los Criti, y será Susimán, y al final son esos los que terminan definiendo las cosas en Arena. Arena ha hecho un esfuerzo con nuevos gente, y qué bueno que la derecha entre en eso. Le corresponderá también al FMLN abrir esos cuadros, pero el problema es cómo darles poder a esos sectores, cómo darle más poder a los ciudadanos, que ese es el otro punto de los partidos políticos. Los partidos políticos ahora por fuerza se enfrentan a la demanda de los ciudadanos de construcción de ciudadanía y de mayor participación. Ese centralismo democrático le va generando problemas frente a la demanda de la gente de querer participar. Seguramente usted va a encontrar ahora en este Congreso ese debate entre qué hacer con una democracia representativa si usted no le agrega elementos de democracia participativa. No son cosas contradictorias, son complementarias, pero cada vez más la gente va demandando una mayor participación y los partidos políticos van a tener y se ven obligados a abrirse. Yo espero que el FMLN tome en consideración ahora en su Congreso esos elementos para seguir manteniéndose como un partido de izquierda, como un partido de gobierno ahora, no sabemos oposición después, porque uno de los elementos claves en democracia es la posibilidad de que exista por elecciones otro gobierno. Sí. Okay, ahora, si no vamos a caer en el esquema de los que hemos hablado. Venezuela ya dijo el presidente actual que si pierde va a ser otra cosa. Así ahí me quiero dirigir en este momento. En los estatutos del FMLN, si mal no recuerdo, dice que son un partido revolucionario y socialista. Sí. En la mente de algunos, ser revolucionario y socialista te lleva a la Unión Soviética, un estado totalitario, represivo, abolición de la propiedad privada y la economía es dirigida. ¿Pero es ahí realmente donde va el frente o es más bien un partido socialdemócrata en donde tenés una economía mixta, donde sí es cierto, hay un buen sector de la economía que es manejado y dirigido desde el Estado y planificado desde ahí, pero también tenés una importante presencia de la empresa privada? Eso es una cuestión sencilla. Mire, el tema es que el socialismo que suprime democracias, que es Venezuela, que es Cuba, que espacios democráticos, no estoy diciendo yo que Venezuela sea una dictadura, no es eso lo que estoy afirmando. Es un país con fuertes dosis autoritarias, ¿verdad? Con inclinaciones autoritarias. En Cuba hay claramente un régimen autoritario,
¿verdad?, lindante a la dictadura. La Unión Soviética se convirtió en una dictadura con Stalin. Bueno, ya no se habla de China, Corea, ¿verdad? Eso ya son formas extremas de dictadura. Ese socialismo es inviable, ni siquiera es socialismo, porque suprime democracia. Cuando se piensa en Cuba y Venezuela como referentes del socialismo, ahí hay un manejo tramposo. Eso no es verdad. ¿Por qué no pensamos en Lula? ¿Por qué no pensamos en esa forma de socialismo que son los países nórdicos, por ejemplo? Cuando los socialistas gobernaron casi toda Europa y gestionaron después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 80 más o menos, fue la época dorada de la humanidad. Ahí era el paraíso de la inclusión social. Ahí los obreros tenían vacaciones pagas y venían a América Latina, iban a Asia, ganaban suficiente dinero, estaban protegidos totalmente en sus derechos laborales y sociales, en sus derechos civiles y políticos. Eso fue gestionado por la socialdemocracia. El gran problema aquí es que a partir de Tony Blair, después de Margaret Thatcher, pues la socialdemocracia europea en su conjunto y con ella de otras regiones se mueve al centro derecha y pasa a gestionar el modelo neoliberal y pasa a ser prácticamente neoliberal. Estoy hablando de Zapatero, de Mayor, de Tony Blair, de los franceses, de los griegos, el PASOK. Eran partidos socialistas, ¿verdad? Socialdemócratas, pues, pero lo que hicieron fue gestionar el modelo neoliberal porque creyeron lo que Margaret Thatcher dijo: no hay más ruta que esta, no hay alternativa al pensamiento, al modelo neoliberal. Bueno, y Reagan también decía lo mismo, ¿no? Ese es el tema. Por eso el FMLN, creo, tiene temor a decir, por ejemplo, nuestro horizonte es socialdemócrata o nuestra vía es la socialdemocracia, porque es que la socialdemocracia se ha movido al centro derecha. Yo creo que el FMLN debe y puede mantenerse como un partido socialista y revolucionario. Esa es la aspiración. El método revolucionario y el objetivo es socialista, pero lo que hay que hacer es gestionar exitosamente el modelo capitalista, tratar de eliminar a las formas neoliberales que son el mercado salvaje, y eso que el Papa llama mercado, capitalismo salvaje, ¿no? Capitalismo voraz. Sí, y avanzar en democracia. Adicionarle elementos de democracia, como el doctor decía, probablemente elementos como el referéndum sean saludables para la sociedad, la revocatoria de mandato, por ejemplo, ¿verdad? Y los referéndums no es posible, un país no es saludable, no es viable si se aprueban tratados de libre comercio, privatizaciones, sin que se discuta eso en la Asamblea Legislativa. Ahora, señor Villacorta, Medardo González, el coordinador, don Medardo, nos decía que el partido saldrá fortalecido de este Congreso. Y si Giovanni habla de administrar el capitalismo, quiere decir, y encaminarse a la socialdemocracia, aunque a ellos no les guste de repente llamarse así, por el hecho de que abrazaron el neoliberalismo, ¿sería esto que nuevamente el rol del Estado iría fortaleciéndose y agrandándose, es decir, recuperar empresas autónomas, empresas privadas que se vendieron, aumentar los programas filantrópicos del Estado, desdolarizar, por ejemplo, a futuro? ¿Implicaría eso? Yo creo que esa es una ruta de pensamiento que no está desechada. Mire, acabo de estar viendo, había un acuerdo en el que de esto de los apoyos de los Estados Unidos a las 3 métodos del Fomilenio 2, Asocio para el Crecimiento y el otro, y este Asocio para el Crecimiento tenía como un elemento clave que se hicieran proyectos de mezcla de aporte del Estado y de privados. Asocio público-privado. Claro. ¿Cuál era el que estaba de inmediato pensado? El aeropuerto. ¿Por qué la embajada dice, mire, ya no seguimos apoyando técnicamente? ¿Por qué? Porque ya no coincide las líneas de pensamiento. ¿A qué se refiere? A que simplemente el gobierno ha decidido no hacer asocio público-privado en el aeropuerto. Pero lo mismo podemos pensar del sistema eléctrico, la energía. Ahí había un asocio público-privado en la práctica en el tema de la GEO. ¿Y cuál es la decisión? No, mire, todo lo que es energía eléctrica debe de estar en manos, me refiero a la producción de la energía, en manos del Estado. Y usted ve ahora la GEO, siguiendo el esquema de CEL, es un tema estratégico. ¿Hasta dónde el FMLN entonces está pensando en que
aquellos bienes estratégicos que tienen que ver con energía, que tienen que ver con transporte y otros temas más, deben de estar de nuevo en manos del Estado a través de ciertos mecanismos. No dudo yo que esas medidas, el ejemplo clásico del aeropuerto que le acabo de mencionar, es simplemente una línea de pensamiento que va por ahí. ¿Hasta dónde va más allá eso? Dependerá de las realidades, de las necesidades y de las capacidades que tenga el Estado para resumir eso. Venir a decir, mire, aquí se van a hacer cosas como en Venezuela, de decirle a la empresa privada, apartate muchacho, andate para tu casa, voy a retomar. Sí, señor, pero Venezuela pagaba todo eso. Cada empresa que tomía el Estado la pagaba. Me pregunto, ¿qué capacidad tiene el gobierno actual para estar comprando y pagando empresas estratégicas? Lo veo muy difícil si tiene dificultades fiscales tan grandes como para toda esta política acelerada de raspar la olla, como me decía alguien, para poder enfrentar la crisis fiscal en la que estamos. Okay. Entonces las realidades dependerán hacia dónde. Ahora, se me acaba el tiempo, señor Villacorta, pero solamente quiero hacer una pregunta más, Giovanni. Tengo 30 segundos. Sí. Para los que no son base del FMLN, ¿debería salir fortalecido y entender fortalecimiento como dar un poco más de apertura para que se expresen públicamente las corrientes que seguramente hay dentro del FMLN, para que inspire menos temor en los que no son base del FMLN? Yo creo que sí, yo creo que hay avances sustantivos en todas esas áreas. Yo quisiera terminar, Sergio, diciendo una cosa. Por eso hablé de izquierdismo al principio. El izquierdismo normalmente está asociado con revoltosos. Lo revolucionario está asociado, es decir, el socialismo está asociado con lo revolucionario. Entonces, es distinto ser revoltoso a ser revolucionario, y lo primero que un revolucionario entiende, que un socialista entiende, lo está señalando el doctor, es el realismo. El FMLN va a actuar en consecuencia de lo que puede hacer. Lo que pasa es que el revoltoso izquierdista confunde los deseos con la realidad. Él quiere un mundo perfecto, instaurarlo mañana a las 7:15 en adelante, y guillotinar al enemigo, sentarse él en el poder y que a todo el mundo se le den. Ese es el pensamiento revoltoso izquierdista. El otro, moderado, pragmático, realista, es el que no confunde el deseo con la realidad. Dice, no, yo quisiera esto, pero no puedo. Entonces yo tengo que seguir en esto y seguir desarrollando esto en la dirección que yo pueda y quiera, ¿no? Ok, con ese nos quedamos. Bueno, tengo 20 segundos. 20 segundos. La realidad también depende de qué es lo que tengo enfrente. Yo puedo ir hacia esa pared, pero depende cómo me rebota la pared. Perdóneme, usted aquí tiene partidos políticos que ahora están en la oposición sólidos. Usted tiene aquí un sistema de medios de comunicación lo suficientemente amplio para programas como este que se repiten en la televisión todos los días y en la radio. Todos esos aspectos hacen que no es lo mismo Venezuela, que llegue el presidente al poder porque los partidos políticos son un desastre y la gente no quiere saber nada de ellos. Correa llega a Ecuador exactamente con lo mismo y todos ganan por más del 70% de los votos. Aquí no. El FMLN, perdónenme, la última vez que ganó, no ni siquiera fue el 1%. Bueno, entonces no es tan fácil decir que se va a instalar el socialismo. Caballeros, creo que ha sido una discusión, una conversación bastante ilustrativa. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias. Bueno, a ustedes, amigos, los espero el próximo lunes. Tengan un buen fin de semana. Se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ningún